En una final de ida y vuelta, Rafael Nadal logró conseguir su Masters número 19, apuntándose a uno solo de los 20 conseguidos por el suizo Roger Federer. En la arena Arthur Ashe de Nueva York, el tenista mallorquín derrotó 3-2 al ruso Daniil Medvedev. En una apoteósica final de casi 5 horas, el ruso de 24 años y ahora número 4 del mundo le puso las cosas difíciles a la leyenda española, logrando que el encuentro se alargara más de lo esperado, ya que Rafa Nadal había conseguido los 2 primeros sets. Con esta victoria, el tenista ibérico se pone en posición de conseguir el objetivo de acabar siendo el número 1 del mundo al final del año. Ahora se ha situado a tan solo 640 puntos de liderato del ranking de la ATP, que aún no ostenta el serbio Novak Djokovic. En la rama femenil, Serena Williams no pudo tener una cita con la historia y perdió con la canadiense Bianca Andreescu. Por más insólito que parezca, la mayor de las Williams no ha podido conseguir una victoria en las últimas 4 finales de Grand Slam que ha disputado, y esto le ha impedido sumar su campeonato número 24 en Masters, y así ser la máxima ganadora de todos los tiempos. Un registro que todavía tiene en su poder la extenista australiana Margaret Court. Andreescu, de 19 años de edad y número 15 del ranking de la WTA, venció en 2 sets de 6-3 y 7-5 a la histórica tenista estadounidense. Andrés Brito, 21 Noticias.